Hands Only CPR, ¿no? Cuando salió el programa del Hands Only CPR allá por el 2018, donde empezó a tomar fuerza y la gente se le empezó a enseñar a los legos, ¿no? A la población civil acerca de la reanimación cardiopulmonar, salieron muchos personajes a ponerse en contra de aquel plan porque decían que iban a hacerle daño a los pacientes si es que no saben dar reanimación cardiopulmonar, inclusive ignorantes hasta el día de hoy hay que dicen que si tú le das reanimación cardiopulmonar a alguien que todavía tiene un latido cardíaco, puedes ponerle en una fibrilación ventricular o en una estupidez así, ¿no? Entonces no tienen nada que ver, no tienen idea de anatomía, fisiología, ni de lo que realmente hace la reanimación cardiopulmonar. Así que cuando salió este programa, lamentablemente fue después de un tiroteo masivo en una escuela en donde no solamente los niños, fueron niños de una escuela elementaria, ¿no? Y sus maestros que fallecieron. ¿Y por qué fallecieron? Justamente porque el protocolo decía primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Si yo no estoy seguro, entonces nadie está seguro. No vamos a entrar hasta que la escena esté segura. Se demoraron demasiado tiempo en asegurar la escena, en esperar al grupo del SWAT team que ingrese. Cuando ya ingresaron, entonces las personas que habían sido heridas de bala y hubiesen podido sobrevivir a este tiroteo, fallecieron simplemente porque no hubo quien detenga la hemorragia. Y eso se vino repitiendo una y otra y otra y otra vez. Pero ¿por qué marcó esto la historia de los Estados Unidos? Justamente porque fue en una escuela primaria en donde la mayoría de niños eran menores de 10 años, ¿no? Entonces eso fue donde todos dijeron, enough is enough. Todo esto se acabó. Vamos a crear un programa no para los primeros respondientes, no para los bomberos, no para la policía, no para los paramédicos, sino que vamos a crear un programa en donde vamos a enseñar a la población civil a detener una hemorragia y salvar vidas al hacer estos 3 simples pasos, ¿no? El ABC de el detener las hemorragias. Entonces, después de darles ese poquito de lo que es la historia del Stop the Bleed, entonces vamos a pasar a lo que es, no pude encontrar lo que es el Stop the Bleed 0.3 en español. Yo soy instructor del Stop the Bleed aquí en Estados Unidos y lo único que tengo es el material en inglés y el material en español todavía está el antiguo, así que por eso no quise presentarles esto, pero me encontré este de aquí en donde está el material que es el PDF de más o menos 16 páginas que habla exactamente lo mismo, ¿no? Así que lo primero que les quieren decir es bienvenidos al Stop the Bleed o control del sangrado. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que el sangrado que no es controlado es la causa principal de muerte prevenible por trauma. Mientras mayor sea el número de personas que saben cómo controlar el sangrado en un paciente lesionado, mayores serán las probabilidades de sobrevivencia. Es lo mismo que tiene el plan de la Asociación Americana del Corazón con las prácticas de reanimación cardiopulmonar usando solamente las manos, ¿no? En este folleto lo que van a aprender son las diferentes formas en la que se puede detener un sangrado. ¿Y qué es lo que dice? El sangrado incontrolable es la causa número 1 de muerte evitable por trauma. Entonces, cuando recién les empecé a dar clases y hacíamos los estudios de caso, ¿no? Cuando les enseñaba el X, A, B, C, D, la mayoría de gente decía no, que lo más importante es la protección de las cervicales o de la espalda, ¿no? Entonces, no, señores, si nosotros
nosotros como los profesionales de la prehospitalaria no entendemos que lo primordial, lo principal es detener la hemorragia, porque es la forma en la que vamos a salvar vidas, entonces, ¿qué podemos esperar del personal lego? Entonces, una vez que este material salió, se empezó a difundir con una gran aceptación justamente por lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Acaba de haber un tiroteo en aquí donde hubieron 10 personas heridas, todas heridas con arma penetrante, ¿no? Entonces, el número de personas cuando tenemos este tipo de eventos es importantísimo. ¿Por qué? Porque los materiales que nosotros llevamos, ¿no? Y la cantidad de recursos que nosotros podemos obtener en muy poquito tiempo. ¿Cuál es el problema? Que en nuestros países los recursos es lo que nos falta, ¿no es cierto? Hablando de Latinoamérica, de mi Latinoamérica linda, ¿no es cierto? De nuestra tierra ya, es que sabiendo que teníamos múltiples pacientes, inmediatamente se levantan las alarmas. Se levanta una alarma en donde empezamos a tener no solamente camiones de bomberos con 4 personas, sino que empiezan a llegar por lo menos 10 ambulancias, 5 camiones de bomberos, 2 camiones de escalera, y tenemos supervisores, tenemos los jefes de distrito y empezamos a tener esta cantidad de recursos que empiezan a llegar en menos de 10 minutos, ¿no? Como yo les he contado, el tiempo de respuesta aquí en donde yo trabajo es solamente entre 5 y 7 minutos, ¿no? Entonces es por eso que no podemos comparar lo que pasa aquí en los Estados Unidos con lo que pasa allá en nuestros países, porque los recursos son muy limitados y es por eso que es importantísimo que nosotros podamos saber cómo activar y cómo controlar adecuadamente las hemorragias. Entonces, el ABC, yo les conté esto el año pasado, hace mucho tiempo, de cuáles son el ABC de el detener las hemorragias, y más la gente tampoco sabía, pero bueno, para alertar, ¿no es cierto? Alert. Tenemos que llamar al 911. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que buscar ayuda, tenemos que poner a los profesionales en camino. B, segundo, el bleeding, ¿no es cierto? El sangrado. ¿En dónde está el sangrado? ¿De dónde sale? Encuentre primero la herida de dónde está sangrando, ¿no es cierto? Al paciente. Entonces, eso no tenemos que ser profesionales, no tenemos que hacer una clase yendo a la NASA para hacernos astronautas, sino lo importante es que miremos a la persona y veamos en dónde se está colectando la mayor cantidad de sangre. Así de simple y así de sencillo. Y por último, hey, ya encontré dónde está sangrando este paciente, voy a descubrir y ahora lo que tengo que hacer es que presión. Vamos a hacer presión directa para detener el sangrado. Punto. A, B, C. 3 cositas súper sencillas y con esto vamos a salvar vidas. Hey, no tengo torniquete, pues puedes hacer presión directa. La presión directa, señores, no puedo hacer más énfasis en esta clase que la presión directa. Aunque ustedes tengan torniquetes, lo más importante es que ustedes puedan ejercer presión directa. Mientras están colocando el torniquete, tiene que alguien estar haciendo presión directa. La presión directa es la que también va a reducir la cantidad de sangre que el paciente está perdiendo. Así que la mayoría de gente dice, oh, torniquete es lo más importante. No, lo más importante es la presión directa, controlar el sangrado, reducir la velocidad del sangrado, tratar de presionar esas venas, esas arterias para controlar el sangrado. Entonces, una vez que ya sepamos que nuestra prioridad es detener, reducir, controlar la hemorragia, ¿cómo? Con presión directa, entonces ahora hemos pasado el 50% de esta
clase, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? Entender que podemos controlar el sangrado, reducir el sangrado con presión directa. Número 1, cubriendo la herida con un trapo limpio o aplicando presión directa sobre ella con ambas manos, ¿no es cierto? Ok, miren, para los que dicen que aquí no se improvisa, realmente si nosotros no tenemos gasas o no tenemos gasas hemostáticas, lo que te dice es, miren señores, vamos a sacarnos la camiseta que se encuentra limpia, si tenemos 2 camisetas o una camiseta o cualquier cosa que ustedes tengan que se encuentre decentemente limpio, ¿no? Podemos sacarlo y eso es lo que vamos a utilizar para empaquetar. Vamos a improvisar gasas para hacer el empaquetamiento. Para los eruditos, para los que se creen los inventores del agua caliente y el control de las hemorragias, señores, aquí sí nos enseña también a improvisar, qué es lo que puedan obtener. Pueden ser una toalla, una camiseta, una bufanda, un pañuelo, algo que ustedes puedan utilizar para que puedan hacer el empaquetamiento mientras sea decentemente limpio, ¿no? Se puede utilizar. Entonces, después te dice, la presión directa con una mano, acuérdense que nosotros podemos hacer dependiendo qué tan grande es la herida. Podemos utilizar una sola mano para detener la hemorragia, podemos utilizar una sola mano para detener la hemorragia o tenemos que utilizar 2 manos, dependiendo en dónde nos encontramos. Si es que nos encontramos en la parte de la ingle, ¿no es cierto? O en la parte del fémur, entonces podemos utilizar una mano, 2 manos, las 2 manos poniendo toda la presión. Señores, escúchenme, toda la fuerza que ustedes tienen tiene que estar sobre esa mano, ¿no es cierto? Una mano sobre la otra mano y vamos a ejercer toda la presión que tengamos. Justo vamos a hablar de una paciente de más o menos, de más de 600 libras que sufrió un accidente de tránsito con una fractura expuesta de fémur, con un sangrado que era más de lo normal y pues cuando empezamos a hacer la evaluación de esta paciente y le preguntamos si tomaba anticoagulantes, pues la respuesta fue positiva, ¿no? Entonces el sangrado que ella estaba teniendo era, le podíamos llamar que es exsanguinante a ese punto. Entonces, cuando tú tienes una paciente que el muslo de la paciente es como de este tamaño, o sea, como que me abrazan a mí, así más o menos. Entonces ahí es en donde, ok, ¿en qué parte aquí del Stop the Bleed nos enseñaron a detener hemorragias en un muslo así de este tamaño, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo más importante? Empezar a encontrar de dónde está saliendo, ¿no es cierto?, la herida y empezar con la presión directa. Entonces, después de que tú te das cuenta que la presión directa no sirve, vamos a utilizar un torniquete. Ahora, miren, señores, esto es súper importante porque a esta clase sí se les dice, hey, a las personas que no saben de salud, que no son profesionales de la salud, así como ustedes y yo, que inmediatamente después de que no puedan controlar la hemorragia, que vayan a un torniquete. Justamente por la falta de entrenamiento, de conocimiento, de la anatomía, de la fisiología, de lo que ustedes y yo conocemos, entonces es que vamos directamente de la presión directa a un torniquete, porque lo que necesitamos es que se detenga la hemorragia o que ellos puedan reducir la hemorragia al máximo para que cuando nosotros lleguemos podamos seguir brindando el tratamiento adecuado. Y a esto es a lo que me voy a referir, señores. No todos los pacientes que ustedes piensan que necesitan un torniquete van a necesitar un torniquete si ustedes hacen y siguen los pasos adecuados. No del Stop the Bleed, pero lo que nosotros encontramos en lo que nos dice el PHTLS y en lo que nos dice el TECC, que es la clase que para nosotros como civiles
nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces, después de eso, vamos a utilizar el embalaje, el relleno, la herida con gasa o un trapo limpio, y luego vamos a aplicar la presión con las dos manos, ¿no es cierto? El número de personas que llegan al centro hospitalario con torniquetes que no fueron necesarios, que estuvieron mal colocados, es increíble. Los números están por los cielos. ¿Por qué? Porque ahora vemos una herida que no es exsanguinante o vemos un sangrado que parece que es exsanguinante, pero no es, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo primero que hacemos, señores, es torniquete. Ni siquiera hacen presión directa, sino que van directo al torniquete, llegan al centro de trauma número 1, al centro de trauma número 2, y cuando le retiran el torniquete, ya había dejado de sangrar, no por el torniquete, sino porque no fue una herida exsanguinante, no fue algo que estaba comprometiendo una arteria. La arteria sí nos va a llevar a un sangrado exsanguinante. Si vemos a un vaso grande, a una vena grande, y esa nos va a llevar a un sangrado exsanguinante, ahí es en donde sí tenemos que aplicar el torniquete. No así, señores, las personas civiles, ellos realmente tienen la justificación de que no saben lo que ustedes y yo sabemos. Entonces, primero, el uso del torniquete tiene que ser educado, medido, tiene que ser, señores, en medio de nosotros como profesionales, usado con precaución. No porque el torniquete lo va a dañar, sino porque estamos sobreusando el material, el torniquete. Les voy a poner un ejemplo. No en todas las personas, no en todos los pacientes, nosotros vamos a darle epinefrina. ¿Por qué no les damos a todos epinefrina? Porque no a todos los pacientes les va a hacer bien el que le demos un medicamento que le damos a un paciente que está hipotenso o que está en una parada cardíaca. Entonces, no podemos generalizar que a todos les vamos a dar epinefrina, sino que tenemos que analizar exactamente a quién le tenemos que dar y cuándo le tenemos que dar ese medicamento. Piensen de la misma forma con el torniquete. No solo porque el paciente está sangrando, tenemos que ir inmediatamente y ponerle un torniquete, porque eso no es como nosotros tenemos que hacer un control real de las heridas, de las hemorragias, perdón. Ahora, hay otra idea, ¿no? Que cuando nosotros estamos bajo fuego enemigo, cuando estamos en combate, cuando estamos hablando del TCC, entonces en esta es más, hey, yo tengo que asegurarme, es de por seguridad, que yo te voy a detener la hemorragia ahorita, nuestra prioridad es llegar vivos, tú y yo, y por eso te vamos a poner el torniquete y después vemos. Ese es otro punto de vista de lo que hablamos de el control de hemorragias. Entonces, ahora que ustedes entienden que el Stop the Bleed no es el salvamento para nosotros, no es una clase que es para paramédicos, bomberos o doctores, ¿no? Entonces, ahora sí, ustedes le van a dar el verdadero valor a esta clase, cómo es súper valioso para nuestra gente civil, ¿no es cierto? Pero la información que estamos estudiando aquí es súper buena. Entonces, acuérdense, el ABC es alertar al 911, ver de dónde está sangrando y luego comprimir, ¿ok? Así de fácil. Entonces, para la sección 2, lo que vamos a estar hablando es la seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? Asegurarnos que nuestra seguridad, no necesitamos que haya dos pacientes, ¿no es cierto? No necesitamos que haya dos pacientes. Si se lesiona usted, no va a ser capaz de ayudar a otro paciente. Proporcione atención a las personas lesionadas si la escena es segura para usted y después de él. O sea,
¿Cuál es la idea aquí? Si es que están en medio de un tiroteo, la idea no es que usted vaya o ingrese corriendo a esta escena que no es segura, porque lo más seguro es que a usted también le va a llegar una de esas balas y ahora usted también va a estar en medio de todas las personas heridas. ¿Cuál es la idea de lo que nosotros estamos haciendo ahora? ¿Cómo cambió como primeros respondientes la ideología en medio de los tiroteos? Ahora, para los primeros respondientes, especialmente para la policía, no es yo soy primero, segundo primero, tercero primero. Yo soy primero, después yo soy segundo, después yo soy tercero. No, ahora el orden de los factores ha cambiado. Para la policía, para todo miembro uniformado, la prioridad son los civiles, son los que están heridos, los que han sido abatidos, los que están heridos de bala. Ellos son ahora la prioridad. No es que ahora yo soy la prioridad y no esperamos. Por eso es que ahora nosotros tenemos entrenamiento. Es más, el día de mañana y pasado mañana tenemos la clase de un tirador activo en donde trabajamos en conjunto con la policía, los bomberos y nosotros como paramédicos, en donde la policía ingresa y mientras ellos van abriendo camino, entonces vamos nosotros en la parte de atrás y vamos controlando las hemorragias y cuando sea seguro empezamos a sacar, controlando pacientes, controlando, deteniendo la hemorragia y mientras más seguro, mientras más van avanzando, mientras más van acorralando al bandido, entonces nosotros tenemos más espacio para seguir salvando más vidas, para poder seguir deteniendo más hemorragias. Ya no es como antes, ok, si alguien está disparando ahí adentro, nos vamos a quedar aquí hasta esperar que la policía pueda venir su grupo especial del SWAT y una vez que el SWAT se haya armado, tengan todo el plan y después de 40 minutos o una hora que ahora sí ya saben a dónde van a entrar, entonces ahí nosotros vamos a entrar. No, se acabó eso. Nosotros hace 4 años ya que nosotros cambió todo el factor, los factores esos. Ahora entra la policía, inmediatamente entran la policía, empiezan a acorralar a los bandidos y detrás de ellos entonces nos dicen, ok, esa parte ya está segura, vamos a ingresar y vamos ingresando. Por eso es que tenemos los chalecos antibalas, tenemos los cascos y nosotros vamos ingresando. No es que tampoco ingresamos, ok, aquí está el tirador y yo voy a ingresar porque yo soy un héroe. No es esa tampoco la idea. La idea es que nosotros estemos preparados tanto como está la Fuerza Armada, la policía, los bomberos y nosotros. Entonces podemos hacer un trabajo en equipo. ¿Para qué? Para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces se acabó eso de que yo primero, yo segundo, yo tercero. En este caso, como es para la sociedad civil, no te estamos pidiendo que por favor te expongas. Por eso esto es más seguro. Entonces ahorita yo te estoy hablando lo que dice el Stop the Bleed y lo que hacemos nosotros como profesionales en la prehospitalaria. Espero les vaya quedando claro, ¿no? Entonces una vez que ya esté claro ahí en eso, vamos a hablar de la A, que es alertar al 911. Nuevamente, lo primero que les estamos pidiendo es que por favor ustedes llamen al 911. No importa, señores, si ustedes ya están al lado del paciente o recién están escuchando, lo más importante es activar al sistema para que tengamos a la policía en camino. Lo más importante es la policía, que lleguen y empiecen a asegurar la escena, que puedan empezar a neutralizar al que está disparando. Si es que es algún tipo de accidente de tránsito o algún tipo de otra emergencia, pues ya sabemos que la ambulancia, los bomberos van a estar en camino y lo más rápido, ¿no? Dice, esto nos va a notificar a los socorristas, médicos, paramédicos para que podamos llegar a la escena. Eso ya es de niños, ¿no es cierto? El B, ¿qué es lo que decimos? Encuentre la fuente del sangrado. Eso es lo que necesitamos. Hey, ¿quién de ustedes, cuando llega a una emergencia,
nosotros cuando llegamos a una emergencia y nosotros vemos al paciente y el paciente ya se encuentra pálido y tú puedes ver la cantidad de sangre. Si es que el paciente estaba vomitando, tú vas a ver en la cama, está todo vomitado, está vomitado en la cama, tú puedes ver que hay unos 300, 500 mililitros de sangre, el paciente está pálido. Este paciente no es un sangrado externo, es un sangrado interno, pero tiene la misma prioridad. Si este paciente no es llevado inmediatamente hacia el hospital, hacia un quirófano, este paciente se está desangrando literalmente por adentro. ¿Podemos detener esa hemorragia? No, pero podemos empezar a iniciar el traslado de estos pacientes porque están sangrando. Ahora, tú llegas a la misma escena y tú ves a un paciente que es de diálisis, ¿no? Y no le cubrieron bien o después de haberle hecho la punción, no le taparon bien y él se despierta y hay 500, 750 mililitros de sangre en la escena. Entonces, tenemos que usar un torniquete ahí. ¿Es realmente necesario un torniquete o nosotros podemos hacer un control de la hemorragia sabiendo de dónde está sangrando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un paciente estaba vomitando, yo sé de dónde está sangrando. Este paciente ahora está sangrando de su fístula de diálisis, ¿no es cierto? Está sangrando de ahí. Si nos fuimos a un accidente de tránsito, así como de esta paciente que les contaba, que tienes una fractura expuesta del fémur con un sangrado decente, ¿no? Con un sangrado fuerte. Entonces, yo sé de dónde está sangrando. Estamos hablando de que llegamos a una escena de un robo en donde hubo personas con heridas penetrantes, entonces tú vas a ver a la persona en el piso, cogiéndose el brazo, cogiéndose el pecho o la pierna, o si ya está inconsciente, tú vas a ver que está acumulándose sangre al lado del paciente, debajo del paciente, hacia los pies, hacia la cabeza, y lo más importante es, nuevamente, encuentra de dónde este paciente está sangrando, de dónde este paciente está sangrando. Entonces, una vez que tú hayas encontrado de dónde está sangrando, lo primero que tenemos que hacer, retire la ropa que está sobre la herida para ver claramente qué es lo que está pasando. Entonces, el paciente está cubierto, le vamos a descubrir, vamos a exponer a nuestro paciente y vamos a buscar en dónde se encuentra el sangrado. Después, busque e identifique el sangrado peligroso. ¿Qué es lo que dice? Peligroso para la vida. Si ustedes llegan y hay una fractura expuesta de brazo y hay un sangrado mínimo, ¿tenemos que utilizar un torniquete? No, señores. Lo que sí se le dice al personal, al lego, al personal civil, puedes detener la hemorragia. Si no se detuvo la hemorragia, usa un torniquete. Entonces, ellos están haciendo lo que les estamos enseñando, pero ustedes al otro lado de la pantalla y yo no tenemos que hacer eso, porque no solamente que tenemos que poner presión directa y esperar a la presión directa empiece a hacer efecto, sino que tenemos otros mecanismos para detener ese tipo de sangrados, ¿no? Y aquí te pone en rojo en la letra B, te dice, al retirar la ropa usted podrá observar las lesiones que se encontraban ocultas por la misma ropa. Pero cada vez que ustedes observen eso, tienen que darse cuenta que en la ropa ya se absorbió una gran cantidad de sangre. Entonces, no solamente porque están abriendo la ropa o están retirando la ropa, no van a tomar en cuenta la cantidad de sangre que se había perdido, ¿no? ¿Qué es el sangrado peligroso? Y aquí es en donde tenemos que hablar y ser más enfáticos en nuestra carrera, en nuestra profesión, ¿no? Dice, sangre que brota de la herida, o sea, una herida que todavía se mantiene con un sangrado activo, una herida con un sangrado que se mantiene activo. Sangre que no deja de salir de la herida. Es otra forma de decir lo mismo. Si tú
observas tu brazo, tu pierna, tu cuello, y tú estás tratando de poner presión directa y todavía aún así no deja de sangrar, esa es una herida que te va a matar. Sangre que se acumula en el suelo. La cantidad de sangre que se acumula en el suelo te va a decir la magnitud de la herida, ¿no? De cuánto el paciente, de si es una arteria o si es una vena. ¿Qué tan grande es la lesión? Eso es a lo que se refiere. La ropa empapada de sangre. No es lo mismo que a mí se me empape una esquina de la camiseta, ¿no es cierto? A que cuando nosotros lleguemos, toda la camiseta se encuentre empapada, la camiseta y los pantalones. Si es que hay un vendaje empapado de sangre, miren, esto para las personas, hay gente que sale de cirugía y después de cirugía se fue a caminar, se fue a hacer compras, se fueron a hacer algo más en vez de irse directamente para la casa y llegan a la casa. Les acaban de poner suturas, 15, 20 suturas en la pierna y esa gente se fue a caminar. Cuando regresó se les abrieron todos los puntos y ahora la venda se encuentra completamente llena de sangre. A eso hay que ponerle mucha atención. Aún más si es que todavía se sigue sangrando. Pérdida parcial o total de una pierna o un brazo. Estamos hablando de una amputación. Entonces, no todas las amputaciones van a requerir torniquetes, señores. No todas las amputaciones van a requerir torniquete. Hay amputaciones y amputaciones que son traumáticas, a veces de muñeca o del pie, que solamente con presión directa o un vendaje compresivo vamos a poder controlar el sangrado y no necesitamos llegar o utilizar el torniquete. Pero si ustedes no tienen idea de cómo hacerlo correctamente, entonces obviamente tenemos que utilizar un torniquete. La víctima que está sangrando, que se encuentra confusa o inconsciente. Ok, a este paciente que les decía, cuando llegamos y el paciente ya se encuentra muy letárgico, ya se encuentra inconsciente y podemos ver que hubo un gran sangrado, tenemos que hacer una evaluación. Lo que les decimos a los civiles es, hey, si tú ves de dónde estaba sangrando, entonces mira, ponle el torniquete, ¿no es cierto? Presión directa, el torniquete. Nosotros ya no vamos a hacer eso. Generalmente las personas que ya se encuentran inconscientes han perdido tanta sangre que ya la presión arterial se encuentra tan bajita que ya realmente no necesitan un torniquete, que nosotros podemos hacer el control de esas hemorragias por otras medidas. El problema fue que no hubo quien haga presión directa, quien haga control de la hemorragia y por eso es que se terminaron desangrando tanto en la escena. ¿Ok? Así que ojo con eso, muchachos. Listo, la C, vamos a comprimir. Ok, esto es a lo que nosotros nos referimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a comprimir? Hey, señores, si es que pueden, me siguen en Facebook y en Instagram. Yo pongo unos videos que aquí en TikTok no me dejan. Mi nombre es Dani Astudillo. Dani, déjeme le pongo otra vez. Dani Astudillo. Ahí me siguen en Facebook o Instagram. O ahí van a ver otro tipo de videos que no tengo aquí en el TikTok. Ok. Les voy a tomar preguntas ahorita como para romper el esquema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, continuamos con el C. ¿Preguntas? Lindo. Ok, vamos a continuar con el C entonces. Miren, muchachos, vamos a empezar con el comprimir, ¿no es cierto? Punto clave. Hay una serie de métodos que se puede usar para detener el sangrado y todos tienen una cosa en común. Comprimir un vaso sanguíneo sangrante para detener la hemorragia.
¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? No es solamente comprimir por comprimir. Lo que necesitamos es enfocarnos en la anatomía, en la extremidad que se encuentra afectada y buscar cuáles son las arterias, las venas principales, las más grandes para poder hacer que nuestro trabajo sea más fácil, porque al encontrar estas arterias, al encontrar estas venas y hacer presión, ¿presión en dónde? Presión hacia el hueso. Tenemos que presionar hacia el hueso. Una vez que encontremos la vena, tenemos que presionarla contra el hueso y de esta forma es como vamos a detener el sangrado y la hemorragia. Entonces, ¿qué nos dice? Si no cuentan con un botiquín de primeros auxilios, obviamente para la población civil, dice aplique presión directa sobre la herida. ¿Ok? Vamos a aplicar presión directa sobre la herida. Para el sangrado potencialmente mortal de un brazo o una pierna y hay un torniquete disponible, tenemos que poner el torniquete. Para el sangrado que amenaza la vida de un brazo o una pierna y un torniquete no está disponible, o para sangrar por el cuello, el hombro o la ingle, entonces tenemos que empaquetar. Nuevamente, miren, si es que ante la ausencia de un torniquete, lo que nos dicen es que tenemos que empezar a empaquetar y ejercer la presión directa. Eso nosotros como profesionales es lo que hacemos antes de utilizar el torniquete. Iniciamos con la presión directa. Si ya con la presión directa podemos controlar y hemos reducido importantemente la velocidad del sangrado o el sangrado completamente, entonces podemos hacer un vendaje compresivo y con eso tenemos el control. Pero si es que no hemos logrado con eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar a empaquetar a estos pacientes. Si tú eres civil, acuérdate, el torniquete siempre va a ser tu go-to, right? Lo que quieres hacer siempre. Pero si tú eres un profesional, el torniquete nosotros vamos a dejarlo hacia el final, después de que hayamos hecho estos pasos, ¿no? Entonces, si tú como civil no tienes un torniquete, lo que te dice es, tienes que improvisar, tienes que sacarte una camiseta, tienes que buscar una toalla, tienes que buscar una bufanda, algo limpio, ¿no? Para poder introducir dentro de la herida. Y lo importante es esto, señores, miren, cuando vamos a empezar a empaquetar, lo que tenemos que hacer es primero, si está sangrando del brazo, lo primero que tenemos que encontrar es de dónde está sangrando e introducir nuestros dedos y presionar directamente en la herida. ¿Es doloroso? Sí, sí es doloroso, pero ahí vamos a empezar a presionar y es la única forma en la que vamos a poder detener la hemorragia. Para hacerles más prácticos y sutiles, cuando ustedes van y ustedes ven a los pacientes de hemodiálisis, ¿no es cierto? De diálisis, y a ellos no les cubren bien, a ellos les ponen un solo punto, unas pinzas de un solo punto sobre donde fue la punción. Tú puedes ponerle vendaje compresivo, vendaje sobre vendaje, puedes ponerle muchísimas gasas y poner presión sobre eso, que si tú no le pones presión solamente sobre el punto, sobre donde se metió la aguja y donde se hizo la punción, es la única forma y la forma más fácil de detener las hemorragias de ellos. Tú le pones un dedo y le detienes un sangrado que es asesino, maldito, así como este que te dice que te va a quitar la vida. De la misma forma. Entonces, lo importante es saber en dónde tienes que ejercer la presión. Tú le puedes poner un vendaje, dos vendajes, vendas y vendas y vendas y eso se va a seguir llenando y repletando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen estas pinzas que le presionan justamente donde fue la punción y le dejan hasta que empiece a ver la coagulación, ¿no es cierto? Y eso es lo que importa. Entonces, exactamente lo mismo que estamos buscando cuando estamos haciendo este control
de hemorragias, ¿no? Entonces, ojalá les haya servido ese ejemplo para que ustedes puedan ver cuál es la importancia de cómo detener la hemorragia. No es tanto llenarlos de gasas o de vendajes, ¿no? Compresivos, es realmente en dónde vamos a tener que hacer la presión. Nuevamente, la presión directa sobre una herida, ¿no es cierto? Dice, tome un paño limpio, ejemplo, una camiseta o una corbata, cubra la herida. Si la herida es grande y profunda, trate de rellenarla con el mismo paño. Aplique presión continua con ambas manos directamente encima de la herida. Presione lo más fuerte que pueda y presione hasta que se detenga el sangrado o hasta que llegue el apoyo médico. Entonces, miren, ¿qué es lo que se les dice a ustedes, no es cierto? A nuestros civiles, a nuestra gente linda, que una vez que empecemos a empaquetar, una vez que nosotros hayamos metido los dedos y hayamos encontrado dónde está sangrando, no vamos a dejar a ir eso, sino que ahí presionando vamos a meter el otro dedo con la gasa y vamos a meter el otro dedo y vamos a ir haciendo siempre presión sobre esa vena para que no se pierda la presión que se está generando y deteniendo la hemorragia. Entonces, en este caso, yo he visto que hay gente que le da vueltitas o le hace nuditos. No hay ningún problema con eso. Lo más importante no es este nudo, el nudo inicial. Acuérdense, este nudo no es lo importante. Lo importante es lo que tú estás haciendo dentro de la herida. Lo importante es lo que el momento que tú metes tu dedo dentro de la herida, vas a presionar esa arteria, esa vena, y luego que tú ingresas ya con la gasa, no vas a perder esa presión, sino que vas a iniciar con la gasa hacia adentro y dedo tras dedo no vamos a perder esa presión y vamos a empezar a ingresar con nuestra gasa, uno a uno, dedo a dedo, sin perder la presión de esa herida. Importante, miren, si ustedes empiezan a poner muchísima gasa en la dirección contraria de donde se encuentra la arteria, ustedes nunca van a detener esa hemorragia. Eso es lo que se ve, son los errores más clásicos de gente que hace empaquetamiento sin tener conocimiento de la anatomía. Tú puedes empezar a meter rollos y rollos y rollos y rollos de gasa sin tener ningún efecto en esa arteria o en esa vena. ¿Por qué? Porque en el tejido blanco, en el tejido blando, tú vas a empezar a destender, vas a empezar a abrir capas y tú puedes seguir metiendo más gasas, que lo que estás haciendo es separando las capas y lo único que estás llenando es de gasa en una área que a nosotros no nos interesa. Nuestro punto al hacer el empaquetamiento, señores, es el de siempre buscar dónde se encuentra la arteria, dónde se encuentra la vena que está sangrando y el punto es hacer la presión ahí. Así que tú puedes meter 20 de estas gasas y ese sangrado va a continuar porque no le hiciste presión en donde tuviste que hacerle presión. Ahora, tú puedes ponerle un solo rollo de gasa si tú le estabas haciendo presión en donde debías. Luego de que llenaste con la gasa, pones tu presión con tu mano y tú controlaste esa hemorragia. Así de simple y así de sencillo. No todos están preparados para hacer este tipo de trabajos. Así que por eso, señores, es importante que ustedes pongan su conocimiento y su experiencia en hacer este procedimiento, ¿no? Ahora, vamos a hablar del torniquete. ¿Qué nos dice el torniquete? Si cuentas con un botiquín, con un torniquete. Para la hemorragia potencialmente mortal de un brazo o una pierna y un torniquete está disponible, vamos a aplicar el torniquete. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Enrolle el torniquete alrededor del brazo o la pierna alrededor de 3
de 2 a 3 pulgadas por encima del sitio. ¿Por qué? Porque inclusive esta información, cuando tú estás dando clases a los civiles, ellos se ponen, se confunden y dice, ok, le puedo poner sobre la rodilla o el codo. Entonces tú tienes que decirles, hey, es que ya no va a ser 2 o 3 pulgadas, porque no puedes poner el torniquete sobre una articulación, entonces tienes que moverte hacia arriba. Entonces dicen, ok, entonces puede ser 6 o 8 pulgadas. A ese punto es, señores, lo mejor que ustedes pueden hacer, lo más alto y lo más apretado posible. Lo más alto y lo más apretado posible. Pero si es como se encuentra en las gráficas, ¿no es cierto? Tú lo único que tienes que hacer es 2 o 3 pulgadas sobre ese tipo de sangrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar al torniquete alrededor de la extremidad y lo más importante, miren, ¿cómo vamos a colocar este torniquete? Lo más importante, señores, es que cuando tú te estás poniendo solo, el torniquete, hablemos de cuando tú estás poniendo a otra persona, ¿ok? Cuando tú estás poniendo el torniquete a otra persona, recuerda que el molinete tiene que quedar sobre la parte superior o en la parte de afuera, exterior. Y cuando tú vayas a hacer, acabas de ponerle el torniquete y tú vayas a asegurar este primer torniquete, este primer jalón es lo más importante dentro de la aplicación de torniquete. ¿Por qué? Porque cuando tú jalas ahora en el primer jalón y aseguras el velcro, solamente con hacer esa presión tú ya empiezas a generar presión sobre la arteria y va a empezar a reducir el sangrado. De tal forma que cuando yo empiece a mover a mi molinete, pueda darle 1 o 2 vueltas, 3 vueltas máximo. Por ejemplo, en este muñeco que es de plástico y no es suave como la piel de un humano, miren, bien puesto el torniquete no me permite dar más de 1 vuelta. ¿Sí ven? Más de 1 vuelta. Y ya con eso yo sé que mi torniquete está bien puesto. ¿Ok? Miren, no me va a dar más de 1 vuelta y ya está aplicado. Ahí ya está bien puesto, ¿no es cierto? Entonces, en un humano, en el tejido blando, el momento en que tú tires el primer jalón del torniquete te va a dar el 80% de, successful, el 80% de efectividad. Una vez que tú hagas el primer jalón, vas a tener ahí en ese primer jalón el 80% de efectividad de tu torniquete. Y después de eso, tú le puedes dar 1 vuelta al molinete, 2, máximo 3. Si tú le tienes que dar más de 3, 4, 5 vueltas a ese molinete, pusiste más ese torniquete. Ese torniquete está mal puesto. Y una vez que tú ya pusiste el torniquete, entonces vas a asegurarlo aquí y vas a poner el tiempo que tú colocaste el torniquete y ahí se acabó. Así es como colocas un torniquete en un paciente. ¿Ok? Listo. Si tú te vas a poner un torniquete tú solo, obviamente tienes que practicar, pero tienes que saber que la parte roja siempre va hacia el corazón. Si tú tienes un torniquete comercial, lo único que tienes que darte cuenta es que la parte roja siempre va a ir hacia ti. Ok, nuevamente miren, vamos a colocar el torniquete lo más alto y lo más apretado posible. Miren, ¿sí ven? La etiqueta roja siempre va a ir hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Si yo me estoy poniendo solo el torniquete, entonces lo que tengo que hacer es apretar lo más posible el primer jalón del torniquete. Le vamos a dar el primer jalón y ahorita, miren, ya me está haciendo un efecto de torniquete sin haberle dado la vuelta al molinete todavía. Miren cómo se empiezan a inflar las venas. Entonces ahorita yo le puedo empezar a dar vueltas a mi torniquete, 1, 2, y le puedes poner hasta 3, y ahí empieza a doler. Un torniquete bien puesto siempre te va a doler. Uy, ahí estuvo, ¿no es cierto? Listo, ahí. Entonces tú empiezas a ver cómo se te empieza a poner blanca la mano y es por la falta de circulación. Te chequeas a ver si hay pulso y ya no hay pulso. Listo, ahí estamos. Te pusiste el torniquete adecuadamente. Hay otra gente que no se pone el torniquete como tiene que ser y no saben cómo. Entonces el problema es que no saben cómo aplicar el torniquete en una forma adecuada. Esa es la forma en la que tú te pones el torniquete bien puesto. Si es que tú eres el que está herido o si tienes que ponerle a un paciente que necesita el torniquete. Sí, claro que ustedes pueden improvisar. Lo más importante es que sepan cómo hacerlo, ¿no? Y eso nos habla el PH-TLS, cuáles son las características de un buen torniquete que se pueda hacer, que se pueda improvisar. Ahora, el empaquetado de la herida es justamente lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a abrir la ropa para poder ver bien la herida. Vamos a limpiar la sangre y ubicar de dónde está sangrando. Vamos a empaquetar el material de la herida con gasas de control, una gasa normal o un trapo limpio. Aplique la presión constante, si ven, la presión constante con ambas manos directamente encima de la herida de la herida que está sangrando. Presione tan fuerte como pueda. Mantenga la presión para detener el sangrado y continúe presionando hasta que reciba atención médica. Nuevamente, fácil y sencillo, señores. Vamos a exponer la herida, vamos a exponer la extremidad, vamos a ver de dónde se encuentra sangrando. Una vez que encontremos el sangrado, vamos a hacer presión directa. Vamos a introducir nuestros dedos. Una vez que ya tengamos nuestros dedos y hayamos encontrado de dónde está sangrando, entonces vamos a ingresar con nuestra gasa. Recuerden, es la técnica de un dedo a la vez. Sin perder la presión sobre la vena, sobre la arteria, vamos a ir un dedo a la vez y vamos a ir introduciendo, empaquetando la gasa dentro de la herida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gasa termine sobre o fuera de la herida. Una vez que hayas terminado eso, vamos a presionar nuevamente, vamos a ejercer presión directa sobre la herida, puede ser con tu mano o puede ser con tus dedos, hasta que se detenga la herida, ¿no es cierto? Generalmente, bueno, en nuestros países se van a demorar entre 10 y 15 minutos, que está bien que tú puedas seguir controlando esa hemorragia. Entonces, aquí tenemos el resumen del Stop the Bleed. Garantice su seguridad. Lo primero, ¿no es cierto? Localice el sangrado que está amenazando la vida. Después de haber encontrado el sangrado, ¿cuenta con un botiquín? ¿Sí o no? Si no cuenta con un botiquín, tiene que improvisar con una camiseta o un trapo limpio y tenemos que hacer una presión directa sobre la herida con ambas manos. Si es que sí cuenta con un botiquín y usted sabe dónde está la herida, si es que es en el brazo o la pierna y tiene disponible un torniquete, lo vamos a aplicar inmediatamente. Pero si no tiene torniquete, lo que vamos a hacer es
empaquetar. Vamos a empaquetar la herida con una gasa, si es que tienen hemostáticas, claro, y luego de eso vamos a mantener la presión directa. Acuérdense que en las uniones, en las axilas y en las ingles podemos empaquetar. ¿Por qué? Porque no podemos poner torniquetes en esas partes de nuestro del cuerpo, ¿no? Aquí nos recuerda el stop the bleed. Lo único más trágico que una muerte por sangrado es una muerte que podía haberse prevenido. Y hasta ahí llegamos con el stop the bleed y el control de hemorragias, señores. Ahora, miren, les voy a enseñar que cuando nosotros tuvimos esta paciente que se encontraba obesa con una fractura expuesta del fémur, lo primero que te va a sorprender es el tamaño de la paciente, ¿no? Tú vas a llegar y puedes ver que es una pierna masiva, ¿no? Algo que es gigante, y puedes ver que el hueso está saliendo, es una fractura expuesta, y una vez que la fractura expuesta, el sangrado es abundante, ¿ok? El sangrado es abundante. Entonces tú tratas de utilizar un torniquete en vamos a decir que las dos piernas de este paciente es como una pierna de la paciente que tuvimos. Así que tratamos de ponerle el torniquete, pero al ver cuál era el tamaño del muslo de la paciente con un torniquete normal, no podíamos hacer nada. ¿Qué es lo que nos tocó hacer? Señores, nos tocó improvisar un torniquete más grande. ¿Y cómo se hace esto? Es fácil y sencillo. ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de pacientes aquí en Houston? Porque aquí en Houston es una ciudad médica en donde se realizan muchas cirugías bariátricas. Y justamente por eso nos visitan muchos pacientes que son obesos, especialmente sobre 600 libras, para que puedan ser tratados. Entonces, por eso es que tenemos muchos de estos pacientes. Y como en esta vez nos tocó una paciente con una fractura expuesta que se encontraba tomando anticoagulantes, entonces nos toca atenderlos, ¿no es cierto? Déjenme, les voy a poner esto aquí. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir dos torniquetes para que podamos utilizar este torniquete unido en esta paciente para que sea efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, al segundo torniquete lo vamos a pasar por la hebilla y vamos a cerrar el velcro. ¿Ok? De esta forma hemos extendido a nuestro torniquete. Entonces, de esta forma nosotros podemos utilizar en esta paciente que tenía una pierna que pesaba como 200 libras. Al ver que estaba sangrando, mi compañero estaba haciendo el control de las hemorragias, ¿no es cierto? Y al poner el torniquete alrededor, lo más importante, señores, es que el molinete nos quede en la parte de arriba o nos quede en la parte lateral. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos los dos torniquetes puestos, recuerden siempre, la primera jalada del torniquete es el 80% de la efectividad de este torniquete. Si ustedes no lo hacen así, lo vamos a perder. Ok, entonces miren, vamos a jalarlo súper fuerte y vamos a asegurarnos de que el velcro quede seguro. Entonces, una vez que yo ya aseguré mi torniquete, podemos empezar a darle vuelta al molinete. Recuerden, tenemos que darle 2
máximo 3 vueltas al molinete, porque si tenemos que darle más vueltas a este molinete, eso quiere decir que el torniquete estuvo mal puesto. Estuvo mal puesto. Entonces le vamos a dar una. Uy. Es que como este es un muñeco de plástico, entonces no podemos darle más. Ok, ¿sí ven? Ahí le dimos una vuelta a este molinete y ahí le dejamos a este paciente. Bueno, en este caso fue una paciente con la fractura expuesta y que estaba teniendo un sangrado. Ahora, a esta paciente le pudimos, por el tipo de la fractura, tratamos de hacer la presión directa, pero el dolor era tan fuerte cuando estábamos haciendo la presión directa que ella seguía moviendo su pierna. Y al mover su pierna lo hizo peor. Entonces nos tocó hacer el torniquete sin el control de la presión directa, justamente porque la paciente no nos dejaba realizar la presión directa. Al mismo tiempo tuvimos otra persona que ya le estaba administrando un medicamento fuerte, que era ketamina, para hacer el control no solamente del dolor, sino con ese efecto sedativo para poder calmar a la paciente, y después de eso pudimos tratar de tener la hemorragia, tratar bien esa pierna, y pudimos sacarla del vehículo para poderla poner en la camilla, ¿no? Recuerden que es súper importante que cuando nosotros estemos tratando a este tipo de pacientes, siempre traten el dolor, señores, y la sedación en este tipo de pacientes es lo primordial, diría yo, para que podamos hacer de la experiencia de estos pacientes un poco menos traumático, especialmente en la calle, en la prehospitalaria, ¿no es cierto? Ya cuando llegan al hospital generalmente les dan medicamentos que son muchísimo más fuertes y de esa forma es como pueden controlar. Ahora, si ustedes quieren hacer, podemos improvisar esta es una faja pélvica de la SAM. Y cuando nosotros tenemos pacientes que tienen sangrados en las ingles o tuvieron una amputación bilateral cerca de la ingle y no podemos poner torniquetes, entonces lo que hacemos es que utilizamos una faja pélvica. Al usar la faja pélvica, lo que nosotros estamos buscando es ejercer la presión sobre la pelvis Vamos a ejercer la presión sobre la pelvis y como ustedes pueden observar, como en el muñeco, ¿no? Justamente estamos pasando sobre las arterias femorales. Entonces, sobre esas arterias femorales, lo que nosotros utilizamos es... Aquí está. Estos inmovilizadores que son flexibles del SAM también, y los generalmente vienen envueltos así, ¿no? Vienen envueltos así, de esta forma. Lo que hacemos es colocamos estos rollos de férulas que son como metálicas dentro o sobre la arteria femoral, y encima de eso es donde vamos a colocar la faja pélvica. Y una vez que ya le tenemos ahí a la faja pélvica, entonces vamos a colocar la faja y ahí se queda esa faja pélvica ejerciendo la presión sobre la arteria femoral, reduciendo las hemorragias cuando no contamos con una faja de unión. Así que eso es como ustedes pueden improvisar una faja de unión en caso de que tengan una amputación cerca de la ingle
o pueden tener amputaciones bilaterales y tengan que ejercer presión sobre las arterias femorales, sean derechas o izquierdas. Y por último, no tengo una venda triangular. Me he cansado, señores. Bueno, ahí les enseño a improvisar torniquetes. Les voy a enseñar a improvisar torniquetes en otra clase. Y esto es el control de hemorragias y lo que es parte de la clase de Stop the Bleed para lo que son los pacientes civiles y la importancia y la diferencia entre lo que es medicina prehospitalaria y el personal civil, ¿no? Así que ustedes ya saben por qué para nosotros el Stop the Bleed no es solamente una clase que la debemos tomar para salvar vidas. Nosotros tenemos que tomar otros tipos de clases. Esta clase realmente es para la sociedad civil y para la gente como por ejemplo EMTs básicos que les ayudan a entender un poco más el control de hemorragias. Así que eso fue, señores, esta clase el día de hoy. Dice, en caso de una fractura expuesta, ¿se puede empaquetar o primero el transporte? No, en caso de una fractura expuesta, señores, lo más importante es detener la hemorragia. Lo más importante es detener la hemorragia. Después de que tú hayas detenido la hemorragia, entonces el control del dolor va a ser lo siguiente, porque vas a tener que reducir esa fractura. Una vez que tú reduces la fractura, si tú no haces control del dolor con sedación y analgesia, tú vas a hacer que ese paciente se te desmaye en tus manos por el dolor. El torniquete de dolor y vámonos. Sí, pues generalmente, si es que tú no tienes, si tú tienes una ambulancia que es básica, lo más importante va a ser el control de la hemorragia y acuérdate, un torniquete bien puesto siempre te va a doler. Dice, profe, ¿podría mostrar cómo hacer un torniquete con una venda triangular? Sí, les iba a enseñar cómo, pero no encontré la venda triangular. Torniquete es igual a analgesia. Ya, siempre que apliques un torniquete, aplica analgesia, así es. En caso de una hemorragia en la región frontal, en la frente, si tienes en la frente, pues en la frente es fácil, te puedes, así como una frentota, así como la mía, presión directa y ya estuvo todo bien. En caso de una hemorragia, ¿más conviene la presión directa? Sí, señor. La presión directa. Déjame ver si encontramos una venda triangular y te enseño cómo improvisar un torniquete con una venda triangular. Miren. Oh, aquí está, miren. Miren, lo más importante es que tú tienes que saber cuál es el material y cuál es el ancho, el grosor del material que tú vas a utilizar para para improvisar tu torniquete. Si tú no tienes un torniquete comercial, obviamente, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto cuando tú no tienes un torniquete comercial. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que sea un tipo de corbata, una vendaje triangular, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dividir a esta venda triangular en 3 partes. La tercera parte la vamos a doblar, 1/3 de la venda lo vamos a doblar y ahora vamos a utilizar nuestro brazo. Digamos que el sangrado se encuentra aquí. Lo que vamos a hacer es esto. Y lo más importante es este movimiento. Miren, señores, no es como cualquier vendaje. Por donde tenemos esta orejita, ¿sí ven? Esta orejita, cuando doblamos la venda, tenemos esta orejita, es por ahí por donde vamos a pasar las dos puntas de la venda triangular. Miren, vamos a pasar las 2 puntas de la venda triangular. Y aquí, en este primer jalón, es lo mismo que hacemos con el torniquete. Cuando nosotros vamos a jalar aquí,
es en donde va a estar el 80% de efectividad de este torniquete improvisado. Vamos a jalar lo más fuerte posible y ahora vamos a tener una punta aquí y a la otra le vamos a dar otra vuelta. ¿Ok? Y ahí vamos a amarrar. Entonces, ahí tenemos que utilizar algo que sea fuerte, ¿no es cierto? Para hacerle como el molinete. En este caso, nosotros en la ambulancia lo que utilizamos es la aguja Spear, que es la aguja que utilizamos para descomprimir el tórax. Pero en este caso, como no tengo, lo que voy a hacer es que voy a amarrar un nudo aquí y ahí voy a pasarle a mi esfero o mi pluma, como ustedes le quieran llamar. Ahí le voy a pasar por ahí. Y una vez que estoy ahí, como yo hice el primer apretón que ya está haciendo el efecto de torniquete, voy a empezar a darle vuelta. Recuerden que como este es un torniquete que es improvisado, de pronto tú vas a tener que dar más de 3 vueltas. Si tienes que darle más de 3 vueltas, está bien. Lo más importante es que tienes que ver la reducción del sangrado o que se detenga completamente al 100%. Una vez que ya hayas encontrado eso, lo que vas a hacer es que le vas a dar vueltas a la venda triangular y lo vas a asegurar en el lugar de esta forma. Lo aseguras ahí y le pones el tiempo que tú le marcaste, le marcas el tiempo que aplicaste el torniquete. Y de esta forma es como tú puedes improvisar un torniquete que es 100% efectivo en donde tú te encuentres, ¿no? ¿Por qué sabemos que es 100% efectivo? Porque nosotros cuando hacemos las clases de control de hemorragias en la morgue, tienen la máquina en donde presionan, tienen la presión arterial y nosotros podemos controlar el sangrado utilizando este tipo de vendajes y este tipo de torniquetes improvisados. Nuevamente, señores, la magia de esta técnica de improvisar este torniquete es en la primera vuelta de la gasa, porque si tú le empiezas a dar solamente vueltas, como les enseñaban regularmente, entonces ahí tú vas a perder la efectividad del primer tirón. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer nuevamente para que lo vean. Miren. Nuevamente. Tomamos nuestra venda triangular y la vamos a dividir en 3 partes. Un tercio de la venda es lo que vamos a utilizar y vamos a tener esta orejita que va a quedar aquí. ¿Ok? Por ahí, por esa orejita, vamos a pasar las 2 puntas de la venda. ¿Ok? Vamos a mandar por ahí las 2 puntas de la venda. Y aquí es en donde empieza la magia. Ahí vamos a hacer el primer jalón. Vamos a jalar lo más fuerte posible y entonces ahí es en donde vamos a darle vuelta a nuestra gasa y vamos a amarrar a la venda triangular. Vamos a poner algo fuerte en medio para que sea nuestro molinete. Vamos a colocar ahí. Una vez que ya está ahí pasado, vamos a empezar a darle vuelta. Miren, le vamos a dar vuelta hasta ver que se detenga la hemorragia o hasta que se haya reducido completamente el sangrado. De esta forma, esto nos va a ayudar hasta que podamos llegar. En vez de la venda gasa, yo creo que la gasa no es tan fuerte como la venda, este material de la venda triangular. Pero la venda triangular definitivamente nos ayuda. Nosotros lo hemos probado una y otra vez. Todos los años practicamos en la morgue y generalmente tenemos la máquina
que simula la presión arterial de un paciente y cuando ellos están empujando la máquina, tú ves cómo continúa el sangrado. Después de que nosotros aplicamos estos torniquetes improvisados, podemos detener completamente la salida de esa sangre. Así que de primera mano, señores, les puedo decir que si tú sabes cómo hacer, cómo improvisar un torniquete, tú vas a salvar vidas, especialmente cuando no te